cuidar a nuestros adolescentes, que es el tema de este punto de vista, puede sonar como algo demasiado evidente, ¿no? Nosotros sabemos que probablemente el ser humano nunca es más vulnerable desde el punto de vista psicológico y emocional que en la adolescencia. No estamos hablando de la vulnerabilidad física que se encuentran digamos, en los dos puntos de partida y de final de la vida, ¿no? Y por eso los católicos defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no impuesta por quienes creen que saben cuándo debe morir una persona y juegan a Dios. Pero esta fragilidad psicológica que todos conocemos, ¿no? Recientemente hablaba con un papá católico que tiene una hija de 13 años, la mayor, ¿no? Tiene varios hijos, pero tiene la hija de 13 años es la que ya ha llegado pues a la adolescencia, y él bromeaba un poco, se llevaba muy bien con ella, gracias a Dios, porque son una familia católica dedicada a su familia, pero dice, mira, un día en que mi hija me dirige 10 palabras, lo puedo definir como un buen día, ¿no? Me decía en broma por lo difícil que es la situación de los adolescentes. Pero hermanos, si la adolescencia es una época tremendamente vulnerable, lo es muchísimo más ahora. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la adolescencia ahora, estamos hablando de una adolescencia dramáticamente influida por las redes sociales y por la presión social, por las presiones alternativas, ¿no? Esto es un tema sobre el que estaba reflexionando recientemente cuando leí que una muchachita de 23 años en Inglaterra ha decidido meter un juicio en contra del sistema de salud estatal de Inglaterra y la organización Mermaids, ¿no? Mermaids es una organización que significa sirenas, ¿no? Estos personajes mitológicos que son mitad mujer y mitad pez, que es una organización que financia, cuya acción caritativa, entre comillas, es financiar los cambios de sexos de adolescentes. O sea, específicamente de adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en países desarrollados como Inglaterra? ¿O qué cosa está pasando en Estados Unidos, en Suecia? Es que a la ola tremenda de personas, de adolescentes que buscaron el cambio de sexo, ha comenzado una ola en contrario, ¿no? La semana pasada yo comentaba cómo una muchachita que tiene apenas 21 años ha comenzado una cuenta en Twitter, ¿no? Que yo recomendaba, ha comenzado una cuenta de lo traumático que fue su transición, de lo irracional que fue su decisión como adolescente de que tenía que volverse hombre, de las consecuencias de su toma de medicinas, o mejor dicho, en realidad ni siquiera medicinas, hormonas masculinas y la supresión de hormonas femeninas. Y cómo su retorno es un retorno de cosas que difícilmente se va a poder recuperar, como por ejemplo el tono relativamente masculino de su voz. Ella tiene una cuenta en YouTube donde cuenta todo este proceso y muestra fotografías espeluznantes de cómo se volvió un hombre, ¿no? Con barba, con vellosidad masculina en las piernas y en el pecho, ¿no? Forma muscular y de grasa completamente masculinas. Pero el caso de esta muchachita británica que está metiéndole el juicio con su mamá al sistema de salud estatal de Inglaterra, es una chica que fue además, no solamente con este tratamiento hormonal, sino que además recibió un tratamiento quirúrgico, o sea, le extrajeron los senos y ahora es un varón, o sea, parece un varón y ella quiere volver a ser mujer
y el camino va a ser largo, va a ser con efectos irreparables. Y ella dice, ¿por qué las autoridades de salud no cuestionaron un poco más mis inseguridades? ¿Por qué no presionaron más en contra de esta decisión de la cual estamos teniendo un movimiento contrario? O sea, de personas que están haciendo una detransición. Por supuesto, Mermaids, la organización esta dice, mira, nosotros hemos investigado, hemos ayudado, es un año de tratamiento hormonal en el que les vamos dando toda la información. Es decir, básicamente han argumentado con dos cosas. El proceso es un proceso relativamente lento, que no lo es, ¿no? Especialmente cuando comienzas a darle la hormona, y ellas dicen, durante todo ese proceso de recibir hormonas, las personas que están cambiando de sexo, ¿no? O hombres o mujeres, varones o mujeres, pueden cambiar de decisión, pueden decir, no quiero ser así, quiero ser de la otra forma. Pero tanto esta muchacha en Estados Unidos, como había mencionado, como esta muchacha inglesa, dicen que todo el sistema está hecho para que tú sientas entusiasmo de ver cómo vas cambiando. Nadie te cuestiona nada. Y dice, ¿cómo pueden darle a una chica de 14 años, de 15 años, en plena pubertad, bloqueadores de desarrollo hormonal y luego hormonas masculinas o femeninas, en el caso de los hombres que quieren volverse mujeres, ¿no? Y físicamente hablando, y que no existe, digamos, una aproximación que entienda el drama por el que pasan los adolescentes, ¿no? Y esto es algo que ha sido reafirmada por una de las psicólogas más importantes sobre adolescencia. Yo la he mencionado en otras ocasiones. No es una psicóloga con experiencia sociológica, no es una socióloga cristiana, ni mucho menos. Es simplemente una mujer que se atiene a los hechos, ¿no? La he mencionado antes, Jean Twenge, ¿no? Twenge, N-G de gato y E de nano, Twenge, ¿no? Como suena, Jean Twenge. Jean Twenge, como he mencionado en otras ocasiones, es la autora de dos libros muy importantes. Uno que se llama iGen o iGen, no está en español lamentablemente, pero quienes pueden leerlo en inglés, recomendaría que lo lean, ¿no? iGen. Y otro libro que es todavía más importante y más reciente, que además ella ha actualizado, esta doctora Jean Twenge, es uno que se llama Generation Me, o sea, la generación yo, ¿no? Y que estudia sistemáticamente con información psicológica y sociológica cómo los adolescentes hoy en día tienen un récord de ansiedad y de depresión, y que ese récord está, digamos, cuando se ven los años en que esta depresión y esta ansiedad ha ido aumentando a niveles sin precedentes en los adolescentes, hermano. Por eso es que destaco, porque hoy en día tenemos que cuidar más de lo que los hemos cuidado en el pasado. Porque el grado de presión, según demuestra Jean Twenge, es una presión que ha ido corriendo paralela con el desarrollo de la tecnología móvil, ¿no? Que cada uno tenga un dispositivo móvil. Y número dos, que estos dispositivos móviles sean capaces de acceder a redes sociales. Es más, que algunas redes sociales, como Instagram o TikTok, por ejemplo, solamente se puedan controlar a través de los dispositivos móviles, y en consecuencia muchas veces no sean los padres capaces de seguir lo que los hijos están haciendo en sus dispositivos móviles. Entonces, estas son las dos cosas que Jean Twenge señala y dice, miren, no tengo todavía la información estadística científica que demuestre no solamente correlación, sino causalidad, ¿no? Es decir, no solamente han ido incrementándose la presencia de las redes sociales, el uso de redes sociales, el número de horas que pasan los muchachos adolescentes en sus dispositivos electrónicos, y al mismo tiempo ha ido creciendo
la ansiedad y la depresión, cuando otros elementos que influyen sobre los adolescentes no necesariamente han ido cambiando, salvo, digamos, la descomposición de la familia, que también ha ido corriendo paralelo a eso, lo señala Jean Twenge. Pero uno de los factores predominantes es esta enorme presión social que sienten los adolescentes en un momento en que están en búsqueda de su propia identidad. Como yo mencionaba a esta muchachita de 20 años la semana pasada, ella dice, simplemente había tenido una infancia buena, y llegando a la adolescencia vio que los estándares de belleza femenina eran tan ajenos a ella. Y acá estamos hablando de una muchacha que no es especialmente fea o que sea, digamos, físicamente limitada o en contra de los estándares. No, simplemente estamos hablando de una chiquilla normal, completamente normal, que pasa por la crisis de la adolescencia de no sentirse suficientemente aceptada, de no sentirse suficientemente apoyada, de sentirse en crisis, y eso es lo que le llevó al decidir, bueno, voy a ser hombre, ¿no? Voy a ser varón, ¿no? Y dice, normalmente esta decisión viene acompañada, la decisión de cambiar de sexo entre hombres y mujeres que quieren cambiar de sexo, ¿no? De ser transexuales, normalmente viene apoyada por una atención importante de los adultos y por una inversión, como en el caso de esta niña inglesa, de una inversión de dinero. O sea, encuentran en la adolescencia, en medio de esta crisis de identidad, este apoyo económico. ¿Y qué cosa sucede? El sistema está hecho, todavía no tanto en nuestros países en América Latina, hermanos, pero en España, por ejemplo, donde nosotros tenemos la Miss España es un hombre, ¿no? Él dice que es mujer, pero nunca va a ser mujer, por más que le hayan cortado lo que le hayan cortado o añadido lo que le hayan añadido, ¿no? Cuando le hacen un test genético va a arrojar cromosomas X y Y, es decir, masculino, ¿no? Y entonces hay una enorme presión, y una persona que comentaba este artículo de la BBC que ha informado sobre esta decisión de esta adolescente, y el Estado que ha anunciado que va a investigar a las autoridades de salud inglesas, decía, mira, esta niña dice, ¿por qué no me cuestionaron más? ¿Por qué no me dijeron, oye, esto no es lo razonable? ¿Por qué le daban constantemente la razón a una niña de 14 años, ¿no? Que está en plena pubertad, en plena adolescencia? Y alguien comentaba, porque el mundo se ha convertido en tan dogmático en afirmar lo que cada uno quiere hacer, que es imposible. Tus papás no fueron capaces de hacerlo. ¿Cómo puedes esperar de la sociedad que lo hagan? Entonces, para nosotros, los que podemos todavía prevenir este cambio dogmático en nuestra sociedad, tenemos que hacerlo, porque es la única manera de defender a nuestros adolescentes. Y yo he dedicado varios puntos de vista en mi programa en EWTN en español a hablar con psicólogos o psicólogas de cómo tratar específicamente a los adolescentes y cómo ayudarlos en el manejo de las redes sociales, en el apoyo familiar, pero el peso es enorme respecto de los padres y no es el mismo que la atención que nosotros recibimos en el pasado. Tenemos que pensar en los desafíos actuales, que son distintos y que son ciertamente muy graves. Que tengas un buen día.